vamos a cambiar de presentador, porque Jorge Javier Vázquez vuelve a defender en Sálvame la gestión de Sánchez de la crisis del coronavirus. Además, denuncia estar siendo víctima de una campaña en redes. Según dice, detrás están cuentas asociadas a la extrema derecha. El presentador explicaba que es votante de izquierdas, siempre se ha significado como tal, y apunta que ante la crisis por el coronavirus no sabe si el gobierno lo está haciendo bien o mal porque no tiene datos para comparar. Dice, cito textualmente, me siento incapaz de juzgarlo. Además, ha explicado que durante la crisis del coronavirus se han activado muchas cuentas falsas en redes sociales cuyo objetivo es tuitear y retuitear bulos. Están orquestados, dice, por equipos afines a la extrema derecha. ¿Qué opináis de las palabras del presentador de Sálvame y de estos supuestos bots creados para difundir bulos? A ver, por partes. Yo leí, por ejemplo, un artículo de la supuesta red, entramado red de extrema derecha para crear bulos, y era un poco invención porque los perfiles que mencionaban son perfiles que llevan existiendo desde hace muchos años y son perfiles con miles de seguidores y son perfiles reales. No son un bot, para que la gente, si no lo sabe, son perfiles que a lo mejor están en Arabia Saudí o en Japón o algo, sin seguidores y sin contenido, repitiendo rato las mismas frases, ¿no? Bots, por cierto, tienen todos los partidos políticos. Eso también hay que decirlo. Todos tienen comprados seguidores o bots para intentar retuitear sus mensajes. Pero vamos, no creo que haya un entramado organizado de extrema derecha, ni de derecha, ni liberal, ni antigobierno, ni nada, para difundir bulos o noticias. Lo que sí que hay es, y eso que es verdad, es que la gente está en su casa confinada, tiene mucho tiempo para estar en las redes sociales y que la situación esta también del coronavirus o de la situación que estamos viviendo, pues de alguna forma a la gente pues le quema mucho y es muy dada a tuitear. Entonces yo sí conozco pues, gente, tuiteros, pues de ideología de derechas, a decirlo así de claro, que no son, sino que son tuiteros reales, con cara, que están muy activos y están atizando mucho al gobierno. Pero ojo, que estén haciendo eso es porque hacen eso porque ellos quieren, no porque exista ningún entramado organizado, ni ninguna red, ni una conspiración, como dice Jorge Javier, ojo, y he escuchado incluso a dirigentes del propio Partido Socialista o de Podemos, vamos. Eso sí que digo yo que no existe. No existe ningún entramado, no existe ningún tipo de consigna o de algún sitio que se hagan consignas hacia este tipo de gente, sino que la gente ahora tiene mucho tiempo libre, está muy quemada, está muy cabreada, la gente obviamente que no comparte la ideología del gobierno y entonces está dedicándose a tuitear. También pasa en el otro lado, la gente del otro lado, la gente que es afín al gobierno, la gente que es afín al Partido Socialista y Podemos sobre todo, está también muy activa en redes y vendiendo mucho su mensaje en redes. Y no creo que tampoco por eso exista una especie de entramado organizado de ellos. ¿Chema? Yo no diría exactamente si no existe un entramado. Es verdad que las informaciones que hay pueden ser confusas, no hay estudios realmente serios que lo analicen, eso lo veremos después, pero existir pueden existir, igual que existieron en la campaña de Estados Unidos en la que ganó el Donald Trump, igual que existieron con el Brexit. Al fin y al cabo, este tipo de empresas que evidentemente no se encuentran en España, sino que se encuentran fuera, que se pueden encontrar en Rusia o se pueden encontrar en algún país de estos, que se dedican a hacer cuentas sistemáticamente, cuentas y perfiles falsos, es intentar hacer la prueba. Yo lo he intentado hacer y es verdad que hay gente que son cuentas que llevan mucho tiempo creadas, pero es verdad que también te encuentras cuentas recientemente creadas que no tienen foto de perfil, que no tienen seguidores y que tienen siempre, digamos, la misma interacción o la misma actividad y interactúan con las mismas cuentas. Cuando hablamos de interactuar, no es solo hacer retweet o hacer fab, también es meter algún comentario, darle clic. Por lo tanto, habrá que esperar, habrá que ver porque de alguna forma actualmente las guerras supongo que ya se hacen de otra forma, por lo menos las guerras aquí en Occidente. Pero yo creo que sí puede existir perfectamente este tipo de entramados de cuentas, porque ya ha habido ejemplos. Y España no está aislada de que, ojo, entramados que pueden ser, hablamos no solo por parte de la derecha y de la extrema derecha, sino que pueden venir del otro lado también, de la izquierda y de la extrema izquierda. Entonces, son formas de batallar que son muy útiles porque consigues que tu mensaje llegue.
Si tu mensaje tiene mucha interacción, sea incluso negativa, porque encima consigues captar al público contrario, que también lo retuitea, que lo critica, si al fin consigues que tu mensaje esté al principio, sea trending topic, esté al principio, sea lo que te aparezca de recomendado en una red social o que el algoritmo de Twitter lo ponga en el principio porque tiene mucha interacción, estás ganando, por lo menos en cuanto al discurso o en cuanto al mensaje, estás haciendo llegar tu mensaje a más personas. Claro, además, esto que dices de los bots que están sin foto de perfil, ahora se han creado periodistas falsos. No sé si os habéis enterado el otro día con Antonio Maestre, que apareció una cuenta. Sí, con Miguel Lacambra. Está falso. Sí, con un montón de seguidores, ¿no? Y defendiendo al gobierno, y se demostró que este periodista no existe. Sí, esto, a ver, yo digo que lo he escrito en algún artículo, que estamos viviendo, aparte de una guerra sanitaria o una guerra económica, porque esto va a tener unas consecuencias económicas desastrosas, estamos viviendo una guerra por el relato, porque tanto la derecha como la izquierda y sobre todo el gobierno saben que quien gana el relato, de alguna forma, gana la batalla política para los próximos años. Entonces, hay un relato, pues el gobierno querrá vender su relato donde obviamente pues esto, donde él ha hecho una buena gestión, donde esto no podía evitarse, donde la culpa es de los demás pero no de él, ¿no? El relato de los recortes del PP, la culpa es de la OMS, del otro, o el de la moto, y luego está el relato que viene por parte de la derecha, de donde obviamente el culpable es el gobierno. Y por lo tanto el gobierno tiene que irse, tiene que dimitir porque no lo han hecho bien, porque estaban centrados en el 8M, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una guerra soterrada, bueno, soterrada no, te metes en las redes y no es soterrada, es muy evidente, por ver quién gana este relato. Y incluso hemos llegado, pues eso, a situaciones surrealistas de crear un perfil de periodista falso y encima crearlo de una forma chusca donde coges una foto de un banco de imágenes. Ya que lo creas, porque puede ser una buena estrategia de intoxicación, pero ya que lo haces, hazlo bien. Y luego sobre los bots, por hilar un poco con el tema que estábamos hablando anteriormente, granjas de bots existen desde hace años. Todos los partidos, sobre todo los partidos emergentes, Podemos por un lado, Vox por otro, por poner dos ejemplos de un lado y de otro, tienen muchos bots que automáticamente lanzan pues un trending topic y a los 5 minutos, un hashtag y a los 5 minutos es trending topic. Pero eso no es algo nuevo de ahora de la crisis del coronavirus. Eso lo llevan practicando 2, 3, 4, 5 años atrás. Ahora, con esta crisis, pues esas granjas de bots, ejércitos de bots, etcétera, se siguen utilizando pues para vender ese relato o intentar ganar esa batalla del relato. Vamos, no es que sea un entramado organizado, sino que cada uno tiene sus bots, pero no los tiene de ahora nuevos, sino que es algo que lo tenían ya desde hacía tiempo y ahora mismo pues les sirven pues para su estrategia de comunicación actual. ¿Sema algo que añadir? No, yo más o menos en la misma línea. Al fin y al cabo, con lo del periodista, el gran problema que hubo es, yo creo que no hay ningún problema si tú te haces un seudónimo, pero sabes que es un seudónimo, como hay otros que utilizan un seudónimo en vez de utilizar su firma. El problema en este caso era que no se sabía si era un seudónimo, en este caso dijeron que era un heterónimo, pero claro, eso se supo después, se supo a posteriori. Si hubieran ido de frente diciendo que no es un periodista real, que no es una persona real, sino que es un seudónimo, pues no hubiera habido ningún problema, al igual que hay seudónimos en muchos medios de comunicación, pero yo creo que ese fue el gran error, evidentemente.